Bueno, vamos a platicar de la balacera en Andares, porque merece analizarlo, platicarlo, sobre todo para no normalizar ese tipo de acontecimientos, que ya esta zona, pues no es la primera vez. Recordarán que también ya había pasado cuando sucedió lo del restaurante en Los Otates. En ese momento, pues también fue una situación similar a la que se vivió ayer. Y aquí lo terrible es que pues son espacios ya no hay límites entre los delincuentes, crimen organizado y demás, ya ocupan espacios familiares donde uno va caminando, donde pues es un domingo que pareciera tranquilo, ya no hay límites ni códigos pareciera, ¿no? Entre los grupos delincuenciales. Está en la línea David Saucedo, él es consultor en seguridad, analista de estos temas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a la Victoria, a tus órdenes. Bueno, ¿cómo viste lo que sucedió ayer acá en Guadalajara? Mira, representa un estallido de violencia. Se pensó erróneamente que luego de la merma que hubo en contra de el cártel Nueva Plaza, una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación, habría una reducción paulatina de la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. No ha sido el caso. Como tú sabes, hubo una captura, incluso ejecución de muchos de los integrantes de la cúpula de esta organización criminal. En paralelo, hubo también la detención de algunos integrantes del cártel de Sinaloa en operativos de el gobierno federal, también de fuerzas estatales. Muchos pensamos, ahora lo vemos de manera errónea, que habría una paz narca impuesta por el cártel Jalisco en Guadalajara. No ha sido el caso. Ha habido una serie de eventos a lo largo del año. El día de ayer, uno que incluso alcanzó las primeras planas de medios internacionales, en donde queda muy claro que el cártel Jalisco sigue siendo el brazo ejecutor de muchos de estos eventos, y al realizarse, como tú bien señalas, en plazas públicas, en lugares muy concurridos, centros comerciales, pues alcanza avisos de narcoterrorismo. La población, desde sus departamentos, en el perímetro de este centro comercial, empezaron a hacer grabaciones, incluso transmisiones en vivo en redes sociales, y nos enteramos en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Pudimos ver, como en películas de Hollywood, cómo los grupos de sicarios se enfrentaban con el grupo de escoltas de un empresario que aparentemente trató de ser o secuestrado o asesinado. Después, cómo huyeron, la intervención de las fuerzas estatales, de las fuerzas federales, un mar de confusión y un pánico que prácticamente inundó a la ciudad durante esas horas. Sí, así es, gracias a estas imágenes que vemos en redes sociales y que ya es una herramienta que todos tenemos al alcance de poner a grabar el celular, pues circuló, ¿no? En los grupos de WhatsApp, en redes sociales, porque hasta ahorita pues no tenemos mucha información en torno a de si era este empresario tequilero, pues no hay detenidos, por qué llevaron a alguien a un hospital militar. Yo creo que no a cualquiera se les lleva a un hospital como este. En fin, hay varias preguntas que no tenemos respuesta, pero ¿qué se puede hacer o qué seguirá para las autoridades donde se han empeñado, me parece, David, en mencionar que pues están con los operativos constantes, que están coordinados, que es la palabra que utilizan mucho, ¿no? Coordinados los tres niveles de gobierno, pero vemos que esto no funciona y mucho menos que estén los militares en las calles como es el interés del presidente de la República. Definitivamente no pareciera haber un trabajo de investigación policial tendiente a desarticular a células criminales. Tampoco se ha generado la captura de narcotraficantes de alto perfil. El Ejército y la Guardia Nacional realizan operativos de presencia disuasiva, muy vistosos en efecto, que parecen desfiles de 16 de septiembre, pero que no tienen impacto para inhibir la realización de eventos de alto impacto. No tienen la tasa de homicidios se mantiene más o menos a lo largo del año. No ha habido, insisto, la desarticulación de células criminales. El discurso, la narrativa del gobierno estatal, del gobierno federal, es, como tú bien señalas, en el sentido de que están colaborando, de que están trabajando, de que están avanzando. Pues realmente no se ve en el terreno de los hechos que esto ocurra como ellos refieren. ¿Qué es lo que tenemos? Pues evidentemente es una pelea todavía en el submundo criminal. Hay una preeminencia del cártel Jalisco en esta región del área metropolitana de Guadalajara. Hay incursiones armadas del cártel de Sinaloa, su eterno rival. Son dos grupos de macrocriminalidad de México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen distintos frentes de batalla. Me pesa mucho decirlo, pero la zona metropolitana de Guadalajara es una de ellas. Evidentemente el cártel Jalisco también lanza incursiones armadas en contra del cártel de Sinaloa en las zonas de control, la capital del cártel las ciudades más bajo el control del cártel de Sinaloa. Así que me parece que estamos todavía
en una batalla entre estos dos grandes grupos que están haciéndose la guerra, y las autoridades tienen una labor secundaria y periférica en la contención de la violencia homicida que se apodera de las calles de varias ciudades del país. Sí, totalmente. Y este tema, ¿no? De la militarización, que incluso hoy el presidente, ¿no? Subrayaba que gracias a la respuesta y que ellos intervinieron, pues esto se pudo contener o se pudo se pudo evitar que esto terminara en una tragedia, pero pues no olvidemos, ¿no? Que 4 personas civiles resultaron heridas en el enfrentamiento de ayer en esta balacera, donde pues prácticamente también vimos el temor de las familias que no tienen absolutamente nada que ver, y bueno, el episodio fue de terror, de miedo, desde luego. Pues David, te agradezco el análisis, la comunicación esta tarde. Y qué decir, también me gustaría agregarnos sobre la desprotección de las policías municipales, sobre todo en municipios en el interior del estado, donde esas me parece sí están quedando en total desamparo, en total desprotección ante la llegada también de estos grupos organizados que llegan a ocupar territorio en los municipios. No tienen los hombres, las armas y los recursos para hacer frente a grupos del crimen organizado, nada más por el calibre de las armas que utilizan. Normalmente las policías municipales, su tiempo de respuesta es muy largo. Uno supondría que se trata de una falta de capacidad de respuesta. Tiendo a pensar que más bien se trata de un tema de omisión, es decir, que las propias policías municipales forman parte de los anillos de protección policial con los que cuentan los cárteles de la droga. Todo el mundo sabe, cualquier ciudadano en cualquier encuesta que se levante de manera regular, sabe perfectamente que los tiempos de respuesta de la policía son muy largos. Hacen acto de presencia, son los primeros respondientes en efecto, pero llegan 20, 30 minutos después de que ocurrieron los hechos sin que haya ninguna captura, ninguna detención importante. Entonces, bueno, pues es de suponer que hay más bien una colusión, hay una connivencia entre los comandantes del sector de las policías municipales con los grupos de crimen organizado que realizan estos eventos. Bien, David, te agradezco, muchas gracias. Gracias a ti, Pati, un abrazo. Es David Saucedo, consultor en seguridad y analista de estos temas. Hablando, por supuesto,